Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que va a dar mucho de qué hablar. Algo que sinceramente me ha dejado con la boca abierta y con muchas ganas de compartirlo con ustedes. ¿Alguna vez han sentido que algo o alguien es tan fundamental en sus vidas que la idea de vivir sin ello se vuelve casi impensable? Bueno, pues parece que nuestro querido Can Yaman está pasando exactamente por eso. Así es, vamos a desgranar por qué el actor turco ha sorprendido a muchos con esta declaración, qué significa realmente, y qué podríamos aprender de esta profunda conexión. Y antes de que nos sumerjamos en este fascinante tema, si todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Únete a nuestra comunidad para no perderte ninguno de nuestros vídeos. A ver, cuando escuchamos el nombre de Can Yaman, lo primero que se nos viene a la mente son sus papeles protagónicos en series que han conquistado corazones a nivel mundial, su carisma arrollador y, por supuesto, esa presencia escénica que hipnotiza. Sus interpretaciones en producciones como Erkencikus o Dolunay lo catapultaron a la fama internacional, convirtiéndolo en un fenómeno de masas. Lo vemos en alfombras rojas, en eventos de moda, en portadas de revistas, siempre impecable, siempre proyectando una energía arrolladora. Pero hoy no vamos a hablar tanto de sus proyectos laborales en la pantalla, sino de una faceta más personal, una confesión que ha resonado con fuerza y que nos invita a una profunda reflexión sobre lo que realmente importa en la vida. Can Yaman ha sorprendido a muchos al declarar algo así como: no puedo vivir sin esto. Y ahí está la clave, el esto. ¿Qué es esto? ¿Es una persona? ¿Es una pasión inquebrantable? ¿Es un estado de ánimo que lo define? La verdad es que el misterio en torno a esa declaración, envuelta en esa característica aura de enigma que a menudo lo rodea, es precisamente lo que la hace tan intrigante y digna de análisis, ¿no creen? Pensémoslo un poco. Cuando alguien como Can Yaman, que tiene aparentemente todo lo que la sociedad considera deseable, éxito rotundo, reconocimiento global, una popularidad que desafía fronteras y una legión de admiradores devotos, se detiene a reflexionar y llega a la conclusión de que hay algo indispensable en su vida, algo sin lo cual no puede continuar, nos obliga a un alto en el camino. Nos hace pensar. Nos obliga a pausar nuestra propia rutina frenética, a desconectar del ruido externo y a mirar dentro de nosotros mismos, a nuestro propio santuario interior, y preguntarnos: ¿y yo? ¿Qué es eso tan vital en mi vida que si desapareciera, sentiría un vacío insondable, una ausencia que sacudiría los cimientos de mi existencia? Las declaraciones de este tipo provenientes de figuras públicas que admiramos, que seguimos de cerca, que a menudo tomamos como referentes, actúan como espejos potentes. Nos reflejan a menudo de forma cruda y directa nuestras propias necesidades latentes, nuestros anhelos más profundos, y en ocasiones dolorosas nuestras carencias. Y en el caso de Can Yaman, esta frase resonante cargada de una intensidad especial, nos invita a una exploración de sus posibles significados, y por extensión, a una exploración de los nuestros. Podríamos, por supuesto, especular. Es parte de la naturaleza humana, y más aún cuando se trata de una figura pública. Podría ser su carrera, su dedicación apasionada a la actuación, la adrenalina que siente al estar en escena, la profunda conexión que establece al interpretar personajes que logran conmover a millones. Después de todo, ha dedicado años desde sus inicios a perfeccionar su arte, a pulir cada gesto, cada palabra, cada mirada. Y es innegable la pasión visceral que transmite en cada proyecto en el que se embarca. Si esto fuera su profesión, su vocación, sería completamente comprensible. Es la esencia de su vida pública, su forma de conectar con el mundo, de dejar una huella. Su carrera no es solo un trabajo, es su identidad, su campo de batalla creativo. Pero también podríamos pensar en algo mucho más íntimo, más personal, más vulnerable. ¿Podría ser el amor? Can Yaman ha tenido relaciones sentimentales que han acaparado titulares, que han generado un torrente de comentarios, tanto positivos como negativos. Es natural pensar si esto se refiere a la experiencia del amor en su forma más pura, a la conexión profunda y transformadora con otra persona. Cuando uno encuentra a alguien que le complementa a la perfección, que le inspira a ser mejor, que le hace sentirse vivo de una manera única y avasalladora, es fácil entender que la idea de perder esa conexión sea aterradora, un pensamiento paralizante. No poder vivir sin alguien implica un nivel de dependencia emocional, sí, pero también, y quizás más importante, un nivel de plenitud, de completitud,
que es precisamente lo que todos, en el fondo más recóndito de nuestro ser, buscamos en nuestras vidas. Es esa chispa que enciende el alma. Otra posibilidad igualmente fascinante es que esto sea algo menos tangible, algo más abstracto, una fuerza motriz que lo impulsa desde dentro. Podría ser la búsqueda constante de superación personal, el desafío que representa salir de su zona de confort, la necesidad intrínseca de crecer, de aprender continuamente, de explorar nuevos horizontes geográficos y personales. Kanyaman es conocido por su disciplina férrea, por su compromiso inquebrantable con el ejercicio físico, con el aprendizaje de idiomas, con la rigurosa preparación para sus papeles, que a menudo implican transformaciones físicas y emocionales significativas. Quizás esto sea esa sed insaciable de conocimiento, esa hambre de desarrollo personal que lo define. Esa chispa que le impulsa a ir siempre un paso más allá, a no conformarse, a desafiar sus propios límites. Sin esa motivación intrínseca, sin esa fuerza interior que lo empuja, ¿podría él imaginarse una vida plena, significativa? Es una idea que resuena profundamente con la mentalidad de muchas personas exitosas y realizadas, que encuentran su propósito y su felicidad en el propio proceso de crecimiento y autodescubrimiento. Incluso podría ser algo relacionado con su herencia cultural, con sus raíces profundamente arraigadas, con el calor y el apoyo de su familia. A menudo, cuando reflexionamos sobre lo que es fundamental en nuestras vidas, en el núcleo de nuestro ser, encontramos que la conexión con nuestros orígenes, con quiénes somos y de dónde venimos, es un pilar fundamental e irreemplazable. Si Kanyaman, a pesar de su éxito internacional arrollador y la constante atención mediática, se aferra a algo que le conecta con su esencia más profunda, con su identidad más pura, sería un mensaje poderoso y conmovedor sobre la importancia atemporal de la identidad y el sentido de pertenencia. Lo verdaderamente fascinante de esta declaración tan abierta, tan cargada de potencial significado, es que al ser tan elástica, permite que cada uno de nosotros proyectemos nuestras propias experiencias, nuestras prioridades vitales, nuestros miedos y nuestros anhelos en ella. Nos invita a una introspección profunda, a un viaje hacia nuestro interior, para responder a la misma pregunta: ¿qué es lo que a ti te hace sentir que no puedes vivir sin ello? Piensa detenidamente en ello. ¿Es tu familia ese refugio incondicional? ¿Es tu trabajo aquello que te apasiona y te realiza? ¿Son tus amigos ese círculo de apoyo inquebrantable? ¿Es una actividad que te consume, que te llena de energía, como pintar, escribir, viajar, hacer deporte? ¿O es quizás un sentimiento intangible, una emoción que define tu estado de ánimo, como la alegría perpetua, la paz interior, la esperanza inquebrantable? La valentía de Kanyaman al expresar algo así, quizás de forma un poco enigmática, deliberadamente para generar intriga y debate, nos anima a ser más honestos con nosotros mismos. A menudo vivimos en piloto automático, navegando por la vida cumpliendo con nuestras responsabilidades diarias, persiguiendo metas que a veces nos son impuestas por la sociedad o por nuestras propias expectativas, sin detenernos a pensar verdaderamente si esas metas realmente nos nutren el alma, si nos hacen genuinamente felices, si son esto indispensable para nuestra propia existencia, para nuestro bienestar integral. Pensemos en las consecuencias de no tener claro de no identificar ese pilar fundamental. ¿Qué sucede cuando algo que creíamos indispensable, algo en lo que habíamos depositado toda nuestra fe y energía, desaparece de nuestra vida? Puede ser devastador, un golpe demoledor. Una pérdida de trabajo abrupta, una ruptura sentimental dolorosa, la enfermedad de un ser querido que amamos profundamente son eventos que nos descolocan por completo, que nos hacen sentir que el suelo firme desaparece bajo nuestros pies, dejándonos a la deriva. Si hemos construido nuestra vida, nuestro universo emocional y existencial, en torno a un solo pilar, y ese pilar se desmorona sin previo aviso, es muy probable que nos sintamos perdidos, sin rumbo, sumidos en la desesperación. Sin embargo, la declaración de Kanyaman también podría interpretarse desde una perspectiva mucho más positiva, mucho más constructiva. No como una dependencia enfermiza, sino como un reconocimiento profundo y consciente de aquello que verdaderamente nos da sentido a la vida, de aquello que nos impulsa a levantarnos cada mañana con una sonrisa. No es una debilidad, sino una fortaleza admirable, la de saber con certeza qué es lo que alimenta nuestro espíritu, lo que nos hace vibrar con intensidad, lo que nos proporciona la energía necesaria para enfrentar los desafíos del día a día con optimismo y determinación. Es como tener un faro luminoso en medio de una tormenta desatada, algo a lo que aferrarse con fuerza,
algo que nos recuerda con claridad la razón por la cual seguimos adelante, a pesar de las adversidades. Imaginen por un momento que el esto de Kanyaman fuera su profundo deseo de inspirar a otros. Que su trabajo incansable, su presencia pública carismática, sea su forma personal y única de encender una chispa de esperanza, de motivación, de cambio en la vida de sus innumerables seguidores. Si él sintiera que su impacto positivo en el mundo, su capacidad de influir para bien en la vida de las personas, es algo de lo que no puede prescindir, sería una motivación altruista y profundamente humana, que trasciende el mero éxito personal. Nos haría reflexionar sobre cómo nosotros, a nuestra propia escala y a nuestra manera, podemos contribuir a algo más grande que nosotros mismos, a un bien común. Y si volvemos a la idea del amor, pero no solo en su manifestación romántica, sino en el amor en todas sus gloriosas formas, el amor incondicional por la familia, el amor leal por los amigos, el amor compasivo por la humanidad en su conjunto. Si Kanyaman siente que el amor en su vida, en sus diversas expresiones, es esa fuerza motriz inagotable que lo impulsa, que le da un propósito trascendente, sería una lección valiosa para todos nosotros. El amor en su sentido más amplio y universal, es lo que nos conecta como seres humanos, lo que nos hace sentir vivos y empáticos, lo que nos da la fuerza inquebrantable para superar las adversidades más difíciles. Para desentrañar un poco más este intrigante misterio, para acercarnos a la verdad, debemos considerar el contexto en el que Kanyaman ha hecho esta declaración. ¿En qué momento específico ha pronunciado estas palabras? Fue durante una entrevista profunda y reflexiva, en una publicación enigmática en sus redes sociales, o quizás en una conversación más informal y espontánea. El contexto puede proporcionarnos pistas valiosas y cruciales para entender la profundidad de su afirmación. Si ha sido en un momento de introspección personal, podría inclinarse más hacia algo íntimo y emocional. Si ha sido en el contexto de la promoción de un nuevo proyecto, podría estar intrínsecamente relacionado con su carrera o con su propósito artístico y social. Lo que sí está claro, sin lugar a dudas, es que esta frase "no puedo vivir sin esto" es un poderoso llamado a la introspección para todos nosotros. Nos invita a detenernos en nuestra vorágine diaria, a evaluar de manera honesta nuestras propias vidas, a identificar cuáles son nuestros pilares fundamentales, aquellos elementos que sostienen nuestra existencia y le dan sentido. Y si aún no los hemos identificado, si sentimos que nos falta algo, nos motiva a buscarlos con ahínco. Porque tener un esto en la vida, algo que nos apasione profundamente, que nos motive a levantarnos cada mañana con ilusión, que nos dé un propósito claro y definido, es absolutamente esencial para una vida plena, rica y con significado. Podemos incluso pensar en cómo cultivar nuestro propio esto. Si sientes que te falta algo, que hay un vacío persistente en tu vida, no te desanimes ni te rindas. Empieza por explorar tus intereses más genuinos por curiosidad. Prueba cosas nuevas, sal de tu zona de confort, atrévete a experimentar. Lee libros que te inspiren, viaja a lugares que te cautiven, conoce gente nueva que te enriquezca. A veces nuestro esto más preciado se encuentra escondido en lugares inesperados, esperando pacientemente a ser descubierto por nosotros. Y para Kanyaman, sea cual sea ese esto que le impulsa, que le da vida, es evidente que le aporta una energía inagotable y una pasión desbordante que transmite de forma contagiosa al mundo entero. Y eso, queridos seguidores, es profundamente admirable. Nos demuestra que incluso en la cima del éxito más deslumbrante, la búsqueda incansable de aquello que nos hace sentir verdaderamente vivos, que nos da esa chispa única, es una constante en la vida de las personas extraordinarias. En resumen, la sorprendente y enigmática declaración de Kanyaman sobre no poder vivir sin esto, nos ha llevado a una profunda reflexión sobre la importancia vital de tener pilares fundamentales en nuestras vidas, esos elementos que dan sostén y propósito a nuestra existencia. Hemos explorado las múltiples y fascinantes interpretaciones de esta afirmación, desde su apasionada carrera en la actuación hasta la fuerza transformadora del amor, la incesante búsqueda de la superación personal, y la conexión vital con sus raíces culturales. Lo crucial y revelador es que esta frase, más allá de quien la pronuncie, nos invita a una introspección personal y a la búsqueda activa de nuestro propio esto, aquello que verdaderamente nos da sentido, nos motiva a seguir adelante y nos hace sentir plenamente, intensamente vivos. Así que ahora la pregunta es para ti, ¿qué es tu esto? Me encantaría saberlo. Déjame en los comentarios abajo qué es lo que a ti te hace sentir que no podrías vivir sin ello. Me encanta leer sus reflexiones, sus experiencias y sus perspectivas personales.
Es lo que hace a nuestra comunidad tan especial. Y si te ha gustado este vídeo, si te ha hecho pensar y te ha inspirado a reflexionar sobre tu propia vida, por favor, no olvides darle un gran me gusta. Un simple clic que nos ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad. Compártelo con tus amigos y familiares para que ellos también se animen a reflexionar sobre sus propias vidas y a descubrir su propio esto. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada de lo que tenemos preparado para ti. Nos vemos en el próximo vídeo con más reflexiones y descubrimientos. Un abrazo grande a todos.